tardes. Qué bueno que nos pueden acompañar en nuestra transmisión del día de hoy. Seguiremos siguiendo el Evangelio de Mateo en las cuestiones que tienen que ver con la conducta del creyente, y el día de hoy, como lo comentamos la semana pasada, vamos a abordar el tema de la oración. La lectura que vamos a ver está en el Evangelio según Mateo capítulo 6 versículos 7 y 9, que dice: Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, quienes piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros las pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y la oración que ya todos conocemos. Primero, abordaremos el tema de la oración como una obra de justicia. Esto quiere decir como una acción que es justo y que es necesario hacer delante de Dios. Y es un medio por el cual nos comunicamos con Dios, por el cual le rendimos adoración y por el cual nosotros presentamos las peticiones de nuestro corazón delante de Él. Ahora bien, fórmulas y repeticiones. La primera advertencia que Jesús hace es evitar usar vanas repeticiones. Y dice muy particularmente las que algunos piensan que por medio de ellas van a ser oídos. La advertencia de Jesús a mí me recuerda el mal entendimiento que hay en algunas personas que creen que por utilizar cierta fórmula o cierta secuencia de palabras o cierta manera de orar van a ser escuchados. Y aún más, el error de creer que por no utilizar cierta fórmula o cierta secuencia de palabras no van a ser escuchados, o Dios no va a actuar como esperamos nosotros que Él actúe. Jesús trata de evitar este error en el cual muchos han caído pensando que por hacerla como si fuera una receta de cocina, que por hacer la oración de tal manera es más provechosa, como si el poder o el provecho de la oración estuviera del lado de nosotros y no del lado de Dios. Lo que está tratando Jesús de hacer es evitar que nosotros confiemos en una fórmula o en una palabra más que en Dios, y peor, que vayamos al extremo de caer en el temor y en el error de que por no haber orado de tal o cual manera, Dios no nos va a escuchar o Dios va a hacer lo contrario a lo que nosotros estábamos deseando. Jesús dice: Dios ya conoce la petición que hay en su corazón desde antes de que la digan. Entonces Él trata de advertirnos que no tiene que ver con la elocuencia o el fervor de las palabras, sino que tiene que ver más bien con la fe y con el objeto de nuestra oración, a quién nos estamos dirigiendo en ella. Jesús presenta un modelo de oración que, lejos de ser una fórmula y algo así como que repetitivo, lo que busca es enseñarnos cuáles son los pasos o el contenido que debe tener la oración de nosotros delante de Dios. Y él dice, por ejemplo, hace una invocación, dice: Padre nuestro que estás en los cielos. La primera frase del modelo de oración que Jesús nos presenta nos ubica con quién estamos hablando y nos hace referirnos a Dios como un Padre. Y esto habla de la cercanía que hay entre Dios y los hombres. A Dios podemos acercarnos nosotros como un hijo a un padre, con ese nivel de confianza y con ese nivel de familiaridad. Ahora, no obstante, nos ubica también perfectamente en cuál es el plano en el que Dios está y cuál es en el que nosotros estamos, porque dice: Padre que estás en los cielos, reconociendo la superioridad, reconociendo el poder, reconociendo la grandeza, reconociendo a quién nos estamos dirigiendo. Pero dice: Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te estamos dando tu lugar, te estamos reverenciando al momento de acercarnos. Después viene una petición, y debe ser la primera petición que nosotros debemos de buscar poner delante de Dios, y dice: venga a nosotros tu reino.
Esta frase nos recuerda la importancia de que el reino de Dios se establezca aquí. De hecho, la predicación de Juan el Bautista es: el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús, mucho de lo que predicó tenía que ver con el reino. Pero el reino, ¿qué es un reino? Pues es un lugar donde reina un rey, donde hay súbditos que le sirven y un rey que gobierna. Entonces, la primera petición que nosotros debemos de presentar delante de Dios es: Señor, hágase tu voluntad. Así como tú mandas en el cielo, también que mandes en la tierra. Y así como se te obedece en el cielo, pues también que se te obedezca aquí en la tierra. Y luego viene otra petición que dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esta petición nos recuerda la necesidad que tenemos nosotros de depender de Dios hasta en lo más mínimo, hasta en el pan de cada día, y reconocer que el sustento diario viene de Dios. Esta frase nos recuerda que no dependemos de nuestras fuerzas, que no dependemos de nuestras riquezas, que no dependemos de la provisión que podamos haber acumulado. Danos el pan de cada día. Después viene otra petición que dice: perdona nuestras ofensas. Nosotros, como seres humanos y como personas que estamos pues en un cuerpo de carne, pues cometemos ofensas. O sea, ofendemos a Dios a veces de palabra, de pensamiento o hasta de obra. Y Él quiere que nos acerquemos delante de Él pidiéndole perdón. Y hay una fórmula que se repite en las enseñanzas de Jesús y después de Santiago que dice: perdónanos como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Siempre que abordemos el tema de la oración, vamos a encontrar esta fórmula. Pedimos perdón y nosotros perdonamos. Esto me recuerda a la parábola de los dos deudores, en el que el Señor perdonaba a uno y el deudor tenía que ir a perdonar al otro. Y también me recuerda una enseñanza del apóstol Pablo que tiene que ver con el matrimonio, que dice: no traten con aspereza a sus esposas, para que sus oraciones no sean estorbadas. También dice el Señor: si vas delante al altar con tu ofrenda y te acuerdas que tienes algo en contra de alguien, mejor ve y ponte de acuerdo con el que tienes algo pendiente y luego vienes y presentas tu ofrenda. Hay ciertos requisitos a la hora de acercarnos a Dios, implorar el perdón. Nosotros no podemos detener el perdón hacia los demás. Entonces, debemos de considerar esto muy bien en nuestra oración. Tenemos que llegar delante de Él con un corazón contrito y humillado, pidiendo perdón y también muy, muy dispuestos a perdonar a los que nos han ofendido. Luego dice: no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Nosotros como seres humanos pues estamos expuestos a ser tentados por nuestra carne, a ser tentados en nuestra concupiscencia, como dice la Escritura. Y la enseñanza de Jesús es: pide no caer en la tentación. No, Señor, no me dejes caer en la tentación, ni siquiera en la tentación de dudar de ti. No me dejes caer en la tentación y líbrame del mal. Esto me recuerda también la oración que el Señor hizo, nuestro Señor, cuando estaba a punto de partir y dijo: Señor, no te pido que los quites del mundo, te pido que los guardes. Entonces, ahí tenemos a Jesús aún intercediendo por nosotros en este mismo sentido: líbranos del mal. La oración termina con un acto de alabanza y de adoración y de reconocimiento de quién es Dios, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Nosotros reconocemos en este acto que Dios es digno de toda la alabanza y de toda la gloria y que Él tiene todo el poder. Por eso dice: tú tienes el reino y el poder. Tú tienes el poder de responder nuestra oración. Tú tienes el poder de proveernos nuestro sustento diario. Tú tienes el poder de proveernos perdón y ayudarnos a perdonar a los demás. Tú tienes el poder de cuidarnos. Tú tienes el poder de no permitir que el mal nos ataque. Entonces, nuestra oración termina con una alabanza y adoración, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Es de gran utilidad para el creyente orar a Dios. Y es de mucha utilidad seguir estos pequeños pasos que nuestro Señor nos enseñó de cuáles son los ingredientes que debería de tener
nuestra oración cuando lleguemos al Padre. Recuerden, no vamos a llegar con muchas palabras huecas, no vamos a llegar con palabrería, no vamos a llegar con fórmulas mágicas para que Dios nos haga caso. Dios quiere que nos acerquemos a Él como un hijo que se acerca con su papá y le dice: papá, dame, papá, te quiero, papá, te reconozco. Así es como el Señor espera que nosotros lleguemos en oración. Cuando nosotros sigamos estos sencillos pasos que nuestro Señor nos mostró para dirigir nuestra oración, tengan la seguridad que nuestra oración va a llegar hasta el cielo, hasta el mismo trono del Señor, y va a ser escuchada. Yo le doy muchas gracias a Dios por esta oportunidad que me da de compartir la palabra de Dios con ustedes, y pido en mi corazón, y es mi oración, que esta palabra de exhortación con amor halle cabida en vuestros corazones, en nuestros corazones, y dé mucho fruto.